Sí. Y ahí, bueno, ya siguiendo un poquito la cronología de tu carrera, ahí tomás la decisión de emigrar hacia Francia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Viste que ya no daba para más el sistema? ¿Necesitabas cambiar de aire? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, un poco por eso. Creo que me encontré en un momento de mi vida que había cumplido varios ciclos. Pero bueno, yendo puntualmente a la parte rugbyística, un poco me había cansado de lo que era en ese momento la inestabilidad del sistema, en el sentido de que llegabas a diciembre y no sabías si te iban a llamar o no, si te iban a becar o no. Estaba laburando, o sea que hacía un part-time y corría de acá para allá, llegaba siempre tarde, no llegué nunca temprano porque claro, entrenábamos creo que era en San Isidro. Entonces como que dije, bueno, siempre tuve claro que la experiencia de vivir del rugby la quería tener, y en ese momento ya había terminado el torneo de Urba y bueno, salió una posibilidad de ir a la cuarta de Francia y dije... Hostil Francia, ¿no? Muy hostil. Pero siempre... ¿Te hicieron parir? Muy hostil. Pero eso me imagino que vos ya lo tenías como una especie de trampolín para después pegar el salto, ¿o fuiste como diciendo, bueno, pruebo y si no me vuelvo a jugar? Realmente de inconsciente, pero en el buen sentido, decir, che, bueno, esto no, ahora cambiamos, vamos por esto. La experiencia de vivir del rugby principalmente, y después decir, che, si me va bien en cuarta, me van a llamar a tercera, si me va bien en tercera, me van a llamar a segunda, y voy a ver hasta dónde llego. Esa fue mi idea, con esa idea me fui a Francia. Después, bueno, llegué a Francia y me di cuenta que... Difícil ocupar un cupo de extranjero con la gente que... Me imagino que un paralelismo con algo de ser como el fútbol acá, ¿no? Como que venir a querer pegarla en el fútbol en Argentina debe ser algo parecido, o sea... me acuerdo que me habías contado también que no te ayudaban con el idioma, que te dejaban afuera, que la gente, los africanos, fillanos que venían a probarse, también la diferencia física que hablamos siempre era muy fuerte, y más en cuarta que valía todo, ¿no? No valía, se jugaba sin lineman, no se empujaba en el scrum. Allá no sé por qué, pero la general es parte del partido, no es que no puede haber... Barraca. El famoso tole-tole. Barraca. Es como los videos que se veían en ese momento. En esa época llegaban los videos en YouTube que se agarraban a trompar, bueno, eso es todo real. Como el hockey sobre hielo, ¿no? Que está habilitado. Obviamente que me quedaba... Cada parte después terminaban de cagarse a trompadas, perdón la palabra, y no había nada. No había amarilla y roja, era bueno, pipí, ya está. Y sí, o sea, los franceses no es que son mala onda, pero es un idioma que ya de por sí es complicado. Y después fui a un pueblito chiquitito, un pueblo hermoso, muy pintoresco, era la capital del vino de la Borgoña, Bonn. Ahí está. Muy lindo, pero bueno, mis dos amigos de esa experiencia, uno es chileno y el otro es español. O sea que en definitiva... Che, Brian, y te hago una consulta, porque pasás de una estructura semiprofesional a una estructura profesional. ¿Y qué diferencias encontrás ahí? Tu primera experiencia internacional, ¿qué diferencia encontrás entre una estructura profesional rugbyística versus la que tenías acá en el Pladar? La realidad es que la primera, el tiempo. O sea, la primera... Disponibilidad full time. Claro, lo que decía antes, tener la posibilidad de descansar bien, de morfar bien, de ir al gimnasio todas las veces que quieras, o tener tiempo para patear, cosas que quizás... acá no te hacías tiempo porque ya no lo tenías, porque en el club terminás a las 11 de la noche y rajás, ¿viste? No te quedás a patear. El tiempo. Después, obviamente, a fin de mes, ver que te están pagando por eso es como que también es una tranquilidad, porque acostumbrado a tener que laburar o capaz de depender de mis viejos para todo, decir, che, bueno, me alcanza, puedo viajar, puedo hacer esto, puedo hacer lo que quiero. Así que principalmente esa fue la diferencia. Después, uno piensa, o sea, el profesionalismo uno lo ve como, che, me pagan, soy profesional, y en realidad el profesionalismo son lo último para mí en la parte de La Plata, es la estructura, es cómo el club te trata, cómo te reciben, qué cosas te mete a disposición, cuánto vos tenés que ocuparte de algunas cosas o cuánto se ocupa el club, y realmente en la cuarta de Francia no era así. O sea, no, me imagino. Pero bueno, después de ahí pasás a Viadana, un club que, bueno, veníamos hablando recién cuando veníamos para acá con Brian, que
hoy por hoy tiene más de 20 argentinos entre plantel y jugadores, entrenadores, todo, cuerpo técnico, 30 argentinos repleto. Marito Castani, un conocido de la casa, le mandamos un saludo. Y bueno, ¿cómo es ahí sí pasar realmente a un club de la primera categoría de Italia, que si bien no es ni Benetton ni Sebre, bueno, está en el lote 2, digamos, y que pasa a ser muchísimo más profesional. Bueno, esa Francia, sí fue la primera experiencia realmente profesional, por una cuestión de que ya todo el equipo se entrenaba a la mañana, de pretemporadas duras, de un triple turno. Pero ahí ya tenías la estructura montada que decís, acá tengo todo. Ahí estaba todo. Realmente Viadana. Con eso también me imagino que viene la exigencia en los resultados. Todo es como otra presión. Como decía Santi, cuando sos el extranjero hay pocos cupos. En la cuarta de Francia y creo que había 2 y en ese momento en Italia había solo 4. O sea que ya cuando llegás de la apertura extranjero recae todo sobre vos y recae del día 1 de la pretemporada que no te va bien en el yo-yo test y ya empiezan a mirarse como, che, ¿quién vino? ¿A quién trajiste? Ya te ven que pateas a los palos en el buen entrenamiento y no la metés y ya, viste, como que lo recontra sentís hasta que te lo sacás de encima. Eso te lleva un par de partidos, te ayuda en los resultados, te ayuda a tener, en mi caso de ese año, la otra vez hablábamos con Nacho antes de venir para acá. Nacho Brex, ¿no? Brex, ¿Compartiste con él cuando llegaste a Viadana? Claro, él en realidad me lleva a Viadana y digamos que habernos hecho compañía en ese primer año para los dos fue fundamental, porque no solo afuera de la cancha, sino que adentro era jugar con los ojos cerrados directamente. Así que sí, bueno, esa fue la primera estructura profesional. Después uno, como que después te acostumbras a eso y le tomas el gustito, porque realmente empezás a cambiar un montón de hábitos cuando entras en una estructura, como por ejemplo el descanso, como la alimentación fundamental, el laburo extra. O sea, para mí el laburo extra, a medida que fueron pasando los años, uno arranca con 5, 10 minutos, 15, después se convierten en el miércoles libre, 1 hora voy a patear, o termina el entrenamiento, 20 minutos me queda, después empieza a hacer una competencia y quién se va último a la cancha. ¿Sabés lo que pienso a veces, a ver qué opinan ustedes? Que yo a veces te decía, no, me quiero morir, me tengo que levantar a las 8 de la mañana para ir a la empresa a trabajar, y vos me decías, yo me tengo que levantar a las 8 de la mañana para ir a cagarme a piñas con un italiano con 10 grados bajo cero. O sea, ¿hasta qué punto el profesionalismo se disfruta o cuando pasa a ser el rugby un trabajo, cómo lo llevas eso? Porque ya no te levantás con toda la gana de decir, qué lindo. O sea, es un trabajo y al fin y al cabo te pagan por eso. No ves la hora de que termine el año. O sea, claro. No ves la hora de que llegue mayo y decir, basta, no quiero correr más, no me quiero golpear más. Sí. Encima en Viadana hace mucho calor en verano, pero mucho calor en serio. Y el primer turno era a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana metías el primer turno con skills, después te ibas a dormir, después el otro turno lo metías a media mañana, después descansabas de vuelta y lo metías a las 6 de la tarde. O sea, llegabas saturado, sí, ¿no? Saturado, después se viaja bastante para lo que estamos acostumbrados, estás bastante tiempo arriba del bondi, porque todo lo que es 3 horas de distancia vas en bondi. Llegás que no querés saber más, la verdad que no querés saber más nada. No, y es algo que le debe pasar, me imagino, a todos los deportistas profesionales de todas las disciplinas, todos los deportes, que también le recordamos a la gente que tenemos en carpeta ya invitados de otras disciplinas, y bueno, creo que es algo que se debe replicar en todos, digamos, el saturamiento después de todo un año de rugby, de la presión, del compromiso de tener que cumplir horario, de tener que capaz entrenar físicamente cuando no tenés ganas, debe ser duro, digamos. Sí, el lado B, uno capaz se queda con, bueno, pero entrena a la mañana y después duerme la siesta, o no sé, vive para lo que le gusta, pero después ya creo que llega un momento que deja de gustarte y lo ves, como decía Santi, realmente como un trabajo. Es como todo, yo creo que todo lo que se convierte en rutina llega un momento que te cansa. Lógico que eso cuenta para la semana, quizás no cuenta para el día de partido, que lo seguís haciendo con pasión, con ganas de competir. Pues en definitiva, o al menos personalmente lo que siempre me empujó fue eso de competir. Con los años se fue apagando mucho la ganas de entrenar. Te dicen, che, rack el martes. No. Ya limpié todos los racks que tenía que limpiar. Sí, te toca un fillano, 1,90 m y 110 kilos. Pero te dicen, bueno, touch, 15 minutos, patadita y está bueno. Lo que te siguen moviendo siempre es la parte de la competencia. Es que yo creo que se atraviesa a todos los deportistas profesionales eso. Si uno tenés la ambición, no sé, el otro día me puse a preguntar, ¿qué es lo que lo mantiene a Djokovic en actividad?
sabiendo que le ganó absolutamente todo. Y es esa ambición de ir por más y de ser competitivo, de querer ganarle al Alcaraz, de querer ganarle a Sinner. Y nada, yo creo que si no tenés eso, si no tenés el hambre y las ganas de competir, Además, yendo con Djokovic él ya está empezando a pensar en retiro, pero así todo está llegando a semifinales. Entonces, está pensando en retiro solo porque no sale campeón, no porque le está yendo mal, no es que se va en primera ronda. No, y en esos aspectos, sobre todo, que trasciende lo económico también, porque son gente que ya está totalmente realizada, entonces es 100% por el hambre de competir, ni siquiera es por decir, bueno, porque en los deportes donde quizá la remuneración no es tan alta, obviamente uno dice, bueno, tengo que seguir laburando, es mi laburo, tengo que ganar plata para ahorrar, para cuando el momento de volver a Argentina en tu caso, decir, bueno, traer un colchón como para poder unos meses acomodarme, pero en el caso de otros tipos de deportistas la plata queda en un tercer plano incluso. Por eso te decía al principio lo de la parte económica, es lo último en realidad, en todo sentido, porque no lo haces por realmente yo no creo que no haya, pocos deportistas lo hacen por eso. Después sí, capaz, algunos ya llegan se encontraron con un talento, no sé cuántas veces se escucha que a un futbolista que llegó y juego porque no sé, estaba siempre la historia del Bati, ¿no? A mí no me gustaba jugar al fútbol, lo hacía por el laburo. Es un caso, el resto lo hace porque le gusta. O sea, lo que te mueve siempre es competir. Para mí es competir 100%. La pasión obviamente, pero es más pasión por competir que por ese deporte en sí. Sí, que también en cierto punto me imagino que se vuelve como un tanto adictivo, ¿no? De decir, el hambre, los nerviosismos, las ganas de competir, de ganarle al otro, de ir haciendo buenas campañas, que después obviamente es me imagino que te está pasando a vos que ya cuando ves el retiro más cerca que lejos, te imaginás cómo podés llegar a transitar ese momento, digamos, de decir, bueno, ya se acabó, no compito más, y empezás a jugar lo que nos pasa a nosotros, al pádel en la semana, al fulbito, pero bueno, yo te digo que lo veo desde mi lado amateur de rugby de toda la vida. Realmente a mí se me hizo muy difícil el hecho de dejar de competir por algo, digamos, de jugar por los puntos, de tener un impacto en el club que vos representás, y que pase tu motivación a jugar al pádel o al fútbol, es difícil, la verdad. Y nada, por lo menos a mí se me hizo difícil. No hay nada, por lo menos, después hablaremos más de deporte, ¿no? Pero no hay nada que se asemeje tanto al profesional como el rugby. O sea, ¿en qué otro deporte vos vas a jugar ante 4.000 personas que te van a ver en un clásico? Entonces, cualquier persona competitiva va a elegir un deporte así. Sí, me imagino que le debe pasar lo mismo a las chicas de hockey o a los hombres de hockey para las finales, o al vóley, al básquet, digamos, todos, que si bien, bueno, el básquet y el vóley son profesionales, pero digo, debe ser la misma sensación que tiene todo el deportista de decir, bueno, hasta acá llegué, a partir de ahora me tengo que enfocar en el trabajo, en la familia y obviamente, tratar de ocupar el tiempo que le dedicaste al rugby. Sí, yo creo que es muy difícil, es más, si hay un deportista que dice, no, yo encontré la pasión en jugar al pádel o jugar al tenis o la pasión de competir, ¿no? Siempre hablando de la pasión de competir, no le creo, porque es imposible. Yo un tiempito me retiré y juego bastante al pádel, mal, pero juego bastante al pádel. Tuviste un proyecto de pádel también allá, ¿no? Sí. Unas canchas. Unas canchitas, así que juego bastante, pero no encontré en jugar nada, ya lo jugaba para divertirme, no me lo tomé en serio las veces que jugué, porque realmente, de hecho terminé volviendo, o sea, con lo único que empecé a sentir un poquito de satisfacción parecida a lo que es la competencia fue entrenando a la menor de 18 del club en el que estaba. Sobre todo cuando ves que los chicos empiezan a hacer cosas que se entrenan, o cuando te empiezan a escuchar, o cuando se ganan partidos importantes. Solo eso me generó un poco de satisfacción, decir, o no sé, capaz el otro equipo entrenaba un entrenador que tuve que no me llevaba muy bien, y decir, porque no estaba de acuerdo con su juego, bueno, los pibes le ganaron con el juego que me gustaba a mí. Como que empecé a competir en eso, me empezó a gustar. Pero en definitiva es como que sí, a nosotros nos apasiona el rugby o el fútbol o lo que te apasiona. Si lo querés reportar a otro deporte, yo lo veo complicado. Después uno se la puede dibujar, pero la veo complicada. No, obvio, me imagino que también por eso vemos mucho exjugador de fútbol que quizá está realizado económicamente dirigiendo. Sí, digamos, deben canalizar o deben saciar el hambre de competir entrenando. Cuando no lo necesita. Es que la presión, ahí entra, para mí ahí entra la presión, porque uno se acostumbra, es como lo decía lo del extranjero, vos te acostumbrás a tener que demostrar todos los fines de semana que tenés que sos el mejor o que estás bien contratado
o lo que sea. Y cuando sos entrenador es un poco parecido, o sea, lo hablábamos antes, mismo a nivel amateur, recae todo sobre vos. Entonces, si ya empezás con ese sentido de competencia, lo tenés, porque lo primero que tenés que mostrar es a todos los que te dijeron que tenés razón y que te pueden elegir. Y después porque empezás a competir, juego contra Loma, juego contra Pucará, juego contra... entonces, yo creo que es difícil encontrar en otro deporte. Y allá en Italia, cuando estuviste, ¿dónde fue tu mejor temporada? ¿En qué equipo? ¿Y hubo un momento, algún contacto de vuelta con Argentina, algo? ¿O quedó ahí nomás? O sea, ahí ya una vez que llegaste a Italia saliste del radar, digamos, del rugby argentino y ya no volviste a tener contacto. Bueno, respondiendo en dos partes, el primer año fue sin dudas el primero. El Viadana el mejor. El Viadana el primero. Compartiste con Nacho Brex. Compartimos con Nacho. Después, bueno, el año siguiente jugó de vuelta un rol importante las lesiones, pero bueno, ya está, ya hablamos de eso. Lamentablemente hay esa tendencia, o al menos en esa época, que medio que hasta te lo decían, como mirá que si te vas... Ya está. Y sobre todo si te ibas a una liga menor como lo consideran o lo consideraban, creo que incluso ahora, Italia. O sea, te vas al top 10, ya está. Estás afuera. Incluso también hay casos de puntuales de jugadores de rugby que han trascendido más, históricos, que al irse y que no estaban en el momento en lo que era Jaguares, también dejaron de ser tenidos en cuenta. Caso Imhoff, caso Urdapilleta, que son históricos para el rugby argentino, que han trascendido en sus clubes, en clubes muy grandes de Europa, en los principales te diría, y que hasta incluso estaban con un mejor presente que los que estaban actualmente en Jaguares, pero así todos no eran tenidos en cuenta los Pumas solo por el hecho de no pertenecer al sistema. Sí, esa fue una política que se eligió, creo que para fomentar el hecho de la franquicia, particularmente en el caso del rugby italiano. En ese momento, hasta incluso a nivel Benetton o Sevre, no estaba considerado. O sea, si vos te ibas a Benetton, te ibas a Sevre o te ibas a cualquier equipo del top 10, era como, bueno, chao, afuera. Claro. No estaba considerado porque, y tenés el mejor ejemplo, quizás puede ser Nacho. O sea, Nacho jugó solo un año en Viadana, después ya estaba jugando en franquicia y no tuvo ningún llamado, venite. ¿Y Viadana qué se compara? ¿Con un nivel top 12 acá, más primera A? ¿Cómo lo llevarías? Y esa es una pregunta que me hicieron bastante. Al no haber jugado hace tanto, no te podría decir. Yo creo que la diferencia mayor que hay es la parte física. O sea, ahí va de la mano con el profesionalismo o con el tiempo que se entrena. La realidad es que creo que lo que es la urba en sí perdió mucho en cuanto a lo que es formaciones fijas, y allá creció bastante. O sea, el Scrum del top 10 es muy competitivo. O sea, si sos primera línea y vas a jugar al top 10, es súper formativo, como lo era en una época quizás jugar en urba. Sí, o sea, que incluso también lo vemos en Italia, que el Scrum, digamos, para el seleccionado italiano de rugby, históricamente, ahora quizá un poquito menos porque le fueron inculcando otras herramientas también, pero siempre se lo identificaba con el Scrum, digamos. De hecho lo ves con los jugadores que han pasado por el top 10, no desentonan cuando suben a la franquicia y no desentonan cuando juegan al Nacional, porque justamente en lo que es formaciones fijas es bastante competitivo. El ritmo de juego, porque son juegos distintos, realmente es un juego mucho más estructurado, mucho más abocado al juego al pie, a la estructura, a las defensas. O sea, se piensa siempre primero a no recibir tantos puntos, sino a hacerlos, cuando acá quizás siempre el rugby argentino y sobre todo el de urba y la mayor parte de los clubes, salvo algunos, es como que pelota en la mano, pelota en la punta, a partir de eso empezar a jugar, ritmo de juego, intensidad, y es algo que estoy viendo ahora que que el día que se habla de eso, de intensidad, 2 minutos y medio de tiempo de juego, de secuencias, tiempo efectivo, y allá es como, bueno, cada vez que lleguemos 3 puntos. Claro. Catenaccio, como nosotros. Claro, Catenaccio a morir. Catenaccio. Sí. Y 10 años después de haberte ido, ¿cómo encontraste los entrenamientos acá? Pero de verdad, ¿llegaste y hiciste, esto es lo mismo que hace 10 años? ¿O viste como un proceso que va más emparejado todo lo que el desarrollo del rugby argentino? A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Sí, quizás me había un poco desacostumbrado a que no deja de ser el martes y el jueves, si bien uno se entrena con seriedad, es un momento para compartir, para disfrutar, entonces como que ahí se permite un poco más de relajo. Hay mucho, allá capaz era más, viste, te cagaban a pedo de que ponías un pie en la cancha hasta que te ibas.
más hijo del rigor, el italiano. Acá es como más relajado. Después allá capaz entrenábamos, éramos solo el primer equipo, o 15 contra 15, acá tenés 150 jugadores, es todo un quilombo, entonces desde ese punto de vista lo encontré distinto, pero no, bien, o sea, bastante parecido a lo que era realmente a lo que era antes. O sea, lo que cambió, calculo, es la información que se tiene o lo que se trata de entrenar hoy. Pero en cuanto a la concentración, en cuanto a la esencia del rugby, sigue siendo la misma y es normal que sea así. Y hablando de cambios, acá que tenemos las imágenes, vemos mucho cambio de look, a través de los años, mucho peinado diferente. Se fue adaptando a las distintas adversidades. Sí. No lo había pensado. Mucho cambio de look, mucho cambio. Pelo largo, cresta. Un poco de tintura también en algunas fotitos. ¿Hubo tintura? ¿No era natural? No hay nada. No, hubo varias etapas que había una peluquera en Viadana que le metía un poquito de tintura. Así que sí. Tremendo. Qué recuerdos. Yo tengo una pregunta, Brian. Santi menciona el tema del regreso a Pucará y cómo ves el club actualmente, el rugby argentino. Pero me quedo con el último paso en rugby profesional. ¿Qué fue lo que te generó a vos? ¿Cuándo sentiste que esa llama se estaba apagando? ¿Y cómo te tuviste que preparar justamente para dejar el profesionalismo? O sea, ¿tuviste a un psicólogo, a un profesional que te fue acompañando en este proceso de salir del profesionalismo cuando con tu mujer ya tomaron la decisión de volver a Argentina? Nada, contanos. Sí, no lo había realmente analizado. Es raro porque en realidad va muy de la mano de los contratos. O sea, primero el número de contrato empieza a ser inferior. Qué duro debe ser eso. Después, capaz acostumbrado a capaz jugar siempre de titular, capaz ya no. Me pasó en Petrarca, que es donde terminé. Había firmado 2 años de contrato con una opción al +1 a favor de. O sea, era un 1+1 en realidad. Y bueno, no me lo renovaron, entonces ahí ya, viste, ya decís, che. A un indicio ahí. Claro, un indicio de por qué. Después acompañado siempre de alguna que otra lesión también. Y bueno, allá hay muchos clubes, sobre todo en segunda, pero también incluso el top 10, que capaz entrenan a la tarde-noche, entonces te dan la posibilidad de laburar. Y como veía en Padua tenía la posibilidad de laburar, dije, bueno, quizás es el momento para empezar a hacer las dos cosas. Y ahí de a poquito se va apagando, después empezás a laburar y como que te empieza a gustar de sentirte, no es sentirte útil, pero te das cuenta que, che, bueno, esto va a ser mi vida Acá futuro. de acá al futuro. Siempre igual está la posibilidad de decir, che, no, yo estoy con el rugby, me voy a mudar a Catania, voy a seguir jugando hasta que me... Pero bueno, ahí es donde juega la parte familiar, que es, che, no, basta de mudarnos, los chicos están en la escuela, están contentos, no nos movemos más. Así que fue como muy natural. Sí, psicológicamente es un laburo muy interno y bueno, por suerte Flor, mi mujer, es de club y siempre me entendió y siempre me dio ese espacio a hablar de lo que me pasa o a hablar de, che, ¿qué te pasa? ¿Viste? Que llega con cara de culo, sí. ¿Qué te pasa? No, bueno, no, dale, ¿qué te pasa? Contame. Me están por rajar de la No, mirá, no, claro, no me estamos por rajar, no tenemos para morfar, nos pegó un tackle hoy, nada. ¿Qué te pasa? O te vas dando cuenta, estás más de mal humor en los entrenamientos, ya estás, viste, fuera de tiempo, hay muchos indicios. Me preguntabas por lo de los profesionales, sí, hice psicólogo, hice videodecodificación, pero todo lo que hice lo hice muy relacionado a las lesiones. Y lo hice porque la última lesión que me tuve que operar, me rompí la mano 2 veces seguidas. Fue en Petrarca, justo volví de la lesión de la mano, me mandan la carta, o sea, me despido sería, y me vuelvo a romper la mano. Y claro, después haciendo memoria me di cuenta que todas las lesiones que había tenido había reincidido al toque, o sea, la rodilla me la rompí al toque de vuelta la misma. El peroné, lo mismo, estuve 11 meses afuera con una infección larguísima, pero era como que reincidí. Y ahí dije, che, esto... Sí, el componente mental algo influye, sí, hay yo algo, no tengo dudas por otro que lado, pasa. hay Yo no algo tengo más dudas y ahí que hice influye. videodecodificación y arranqué con el tema de psicólogo y todo, y la realidad es que son herramientas, o sea, no, viste, che, la pregunta es, che, ¿te gustó? ¿Está bueno?
no sé, tengo más herramientas para tratar de darme cuenta de algunas cosas y capaz anticiparse. Hay veces que uno, el bocho, ¿viste? Realmente hace todo y a veces es como que las lesiones fueron momentos en los cuales tengo que demostrar esto, ahora tengo que demostrar esto, ahora tengo que Quizás en tu mejor momento siempre te terminaste lesionando. O sea, si voy para atrás, todas las lesiones fueron realmente en un momento bisagra. No sé el mejor momento, pero es un momento. O sea, la lesión de Viadana fue minuto 3 de la primera fecha del campeonato. Había tenido una temporada buenísima, goleador, figura, que esto que lo otro. Me eligen capitán, 3 minutos, pum, afuera toda la temporada. Es como que. Claro. Fueron muy marcadas, o lo mismo la rodilla y todo, entonces es como que sigo incluso ahora tratando de a veces buscarle la explicación, a veces no la hay, a veces sí, a veces simplemente estar un poco más tranquilo con la cabeza. Totalmente. Che, y haciendo un revisionismo de lo que fue tus 10, 15 años de rugby, ahora que estás cerrando el ciclo en Pucará y ya de vuelta en Argentina, ¿hubieses hecho algo distinto? Y es otra cosa que me carcome la cabeza bastante. Soy bastante... ¿Culposo? Sí, culposo, de mirar mucho para atrás y de siempre estar pensando en el si hubiese elegido. La verdad es que si hubiese elegido, no sé qué hubiese elegido. Creo que seguir en la UCE con Santi, tal vez. Claro, capaz. O sea, el único arrepentimiento que tuve fue no seguir a Santi ahí. Me ganaría el tenis ahora, ¿no? Claro, capaz. O dejar, claro, a veces es un arrepentimiento. Haberle dejado 2-3 años que se entrena al tenis y no puede ganar. Ahora no puedo sacar ni un game. La verdad es que yo creo que uno tiende a mirar para atrás, pero en definitiva en el momento cuando tomás la decisión la tomás con lo que tenés en la mano. Totalmente. Y seguramente la decisión que tomaste era la que creíste que era mejor para ese momento. Me ha pasado de firmar contrato con Moliano, que era un club de mitad de tabla para abajo, que está armando un lindo proyecto, y poner la firma y al día siguiente me llamé Rovigo, que era el último campeón. ¿Y qué decís? ¿Qué es eso? Claro. ¿Te quedás como el culo con un club que te acaba de ofrecer un buen contrato de 3 años? O bueno, decís, che, no, en realidad esta era mi oportunidad. Entonces como que lo veo más de ese lado. También autoconvenciéndome de, che, o sea, no te castigues porque no vas a poder tomar todas las decisiones buenas. O sea, la decisión que tomé de ir a Petrarca capaz fue porque creía que rugbyísticamente era la mejor, económicamente quizás no lo era, y bueno, después sale mal y voy a decir, no, qué boludo, ¿no? Claro. Y económicamente, a ver, para atacar un poquito los temas tabú, ¿cómo es el sueldo allá? ¿Alcanza? ¿Viniste a Argentina? ¿Viniste con el bolso lleno o Vacío, viniste en Pampa y la Vía? Vacío, hay que buscar laburo. Y aparte llegaste a un momento medio crítico. Argentina está acá. Pero siempre es crítico de Argentina. Sí, pero sí, hoy está más caro que en Italia. Así que... Hoy está igual y algunas cosas verdad más caras. No, la vida ya depende mucho, obviamente, de cuánto el club te ayude con tema casa, tema auto, tema servicios. Si te ayuda con eso el club, después todo lo que te entra está sobrado. Así todo, igual es la vida. Lo que tiene la vida allá es que con una vida tranquila o digamos gastando poco realmente te alcanza y te sobra para ahorrar, y tienes acceso a un montón de cosas que quizás son vistas como un lujo, como tomarte un avión por 20 euros y ir a cualquier parte de Europa, digamos en la parte de viajes. Pero después es como que es más fácil. Lo encuentro mucho más fácil planificar un año o un mes allá, porque sabes que lo que te sale de 10. No hay inflación. Claro, Sí. Sale 10. Hubo un poco de inflación, pero digamos que más o menos lo que gastás siempre lo No, mismo. y además que es un poco mucho más austera la vida, ya quitando los viajes, después no tenés todos los planes sociales y todas las cosas que acá en Argentina requieren de mucha plata, ¿no? O sea, vos acá ya arrancaste, ya te hace 2 semanas que asado, que fútbol, Bueno, que... eso ni hablar. Me hiciste acordar, la vez me dijo, volé tranquilo, yo te consigo laburo, todavía no Está vi complicado. nada. ¿Hay No, que ir ahí no por acá? conseguí nada. Está jodido. No, sí, es verdad que... Pero bueno, eso te lo organizás. Acá, aparte, ya como que me acostumbré mucho a volver un mes y decir, bueno, en un mes te va a hacer todo. No es tan así, ya me estoy dando cuenta que no es que nos juntamos todos los días. Maduramos todos. Totalmente. Otra Maduramos situación. todos, No, claro. y hablando de ese tema, creo que alguien que puede dar fe de eso, justo que lo nombramos antes, es Nacho Brex, que bueno, hizo una carrera muy ascendente en todo, en profesionalismo, económicamente seguro, en fama. Entonces decir, bueno, pasar de haber estado en Viadana tal vez con vos, al haberse forjado ahí, a tener una determinada cantidad de dinero y después, bueno, obviamente ir ascendiendo, y actualmente se encuentra recién fichado de Toulon, que es uno de los equipos más importantes de Europa, donde mejor se paga y donde más exposición hay.
Y bueno, me imagino que él, la calidad de vida le debe haber cambiado en cuanto a fama y en cuanto a digamos, a posición económica, le debe haber cambiado demasiado, me imagino. Sí, la verdad que Nacho, bueno, además de que es un crack como jugador, como persona, siempre lo encontré muy centrado, muy tranquilo, todo muy natural. Y para mí eso es un poco la clave de su carrera y por qué a esta altura de su carrera capaz se le presenta una oportunidad como Toulon, porque es un pibe completamente centrado. Cualquier jugador, cualquier persona, me incluyo. Si se hubiese mareado un Sí, poco. yo me hubiese mareado, pero en 2 minutos. O sea, Totalmente. Conociéndome me hubiese pegado una mareada tremenda, y la realidad es que él siempre muy tranquilo, muy centrado, muy con objetivos muy claros. Pero sí, es verdad que viste el deporte, como decías Santi, el factor suerte. El factor suerte siempre ayuda, pero también hay que estar bien preparado mentalmente para que cuando las oportunidades están siempre. O sea, la oportunidad, el que te dice no tuve oportunidades a nivel laboral, a nivel deporte, es mentira, todas las tenés. El tema es que capaz te la tenías sacada la oportunidad y estabas mirando para otro lado. Sí, tal cual. Bueno, y ahí... Pará, me colgué. Me estaba pensando otra cosa. Denme una mano ahora para salir, pero digo... Ahí, vos en ese año estabas con Nacho palo a palo. ¿Te hubieras puesto la zurra? Yo creo que ¿Tenías ganas? ¿Tuviste contactos? O? No tuve contacto, tampoco tenía chance porque en ese momento ni siquiera tenía la ciudadanía. Después la posibilidad de la zurra se te presenta si pegas a una franquicia. Claro. Y rendiste en la franquicia. O sea, es otra cosa que pasa mucho. Desde acá, todos piensan que si me voy a Italia ya te convocaron. O sea, Claro. en el momento que Sí. pusiste un pie en Italia ya sos convocado, y es mentira. Y la verdad que una cosa que me sorprendió muchísimo es el nivel de los italianos. O sea, el problema de los italianos era más un tema grupal de entender o tener, digamos, una identidad de juego que individualmente, físicamente son unas bestias. Hay un montón de buenísimos jugadores. Si prestan atención a los mundiales menores de 20 de los últimos años, Le está yendo muy bien. siempre compitieron en 6 naciones, están por encima de Escocia, por encima de Gales, y cada tanto le meten un batacazo a Irlanda. O sea, realmente la competencia que hay en Italia es altísima, así que la zurra no. Yo creo que presentada la oportunidad seguramente hubiera aceptado. Lógicamente que si se te presenta una posibilidad así, lo primero que haces es, me van a llamar del otro lado, y si no... Pero el componente papeles es algo importante. Vos lo mencionabas, no tener pasaporte, en este caso italiano, y ocupar el cupo extranjero debe te debe poner una traba. Otras trabas o barreras 100%. que digamos que si alguien no tiene, habría que ver si se replica en todos los deportes. En rugby sabemos que sí, lo mencionaste anteriormente, que hay 4 cupos extranjeros por equipo, y bueno, vos tenés que tener una impronta y como para que lo destinen por vos y no por otro, que quizá cobra menos o que tiene un componente físico más grande que el tuyo o tengo otra destreza, ¿viste? Habría que ver en los demás deportes si en hockey es así o si en fútbol incluso es así, de cómo se maneja el tema papeles. Porque, por ejemplo, acá vemos que Fabra, si mal no recuerdo, Merentiel en Boca, les habían tramitado DNI argentino como para no ocupar cupo extranjero. Eso te iba a decir, afecta cuando estás en igualdad de condiciones. Claro. O sea, si sos bueno, podés no tener ni nada y vas a llegar igual. En igualdad de condiciones te afecta 100%. Y la realidad es que si vas a un porcentaje, una estadística de jugadores, la mayoría están a la misma altura y hay 2, 3 que están a nivel, por encima del nivel. Pero te afecta en igualdad de condiciones. Te puede acelerar el proceso. O sea, ¿a qué voy con igualdad de condiciones? Que si yo tuviese pasaporte, entonces compito con un italiano y bueno, somos los dos pares, somos los dos italianos, claro. Claro. Ya está, entonces ahí listo. Si soy bueno, tengo la posibilidad, total, ellos no van a gastar el cupo de extranjero, se lo gastan en Fequitoa, no se lo van a gastar en otro. Sí. Y bueno, ya estamos casi una hora. Pasó cumpliendo, volando, pasó volando. Adelantamos a la Nos gente, enganchamos. teníamos miedo, decíamos, ¿cómo vamos a hacer para llenar una hora de tiempo todo? Y la verdad es que Pasó con lo que volando, estabas hablando, fui yo. la verdad que tratamos de darle un componente distendido a la charla, y la verdad es que así se pasa volando el tiempo. Y antes de traerte para acá, para Argentina, Pucará, pregunta final para el cierre de profesionalismo es:
en la cama, cuando te tirás a dormir, ¿qué balance haces de tu carrera? Si le pones un puntaje y te duele un poquito lo que pudo haber sido y lo que fue, o cómo lo tomaste. Y esto lo hemos hablado mil veces. La verdad es que no, o sea, no estoy conforme con lo que fue, o sea, con mis expectativas. Quizás cuando me empecé a meter en la cabeza, quiero apuntar a algo en este deporte, lógicamente estoy lejos de lo que me hubiese gustado. Que estoy, un poco, a veces me conformo, a veces trato de buscar, de decir, como decían al principio, hay veces que en el amateurismo cuántos entrenamos o cuántos jugamos en una división y después cuántos tienen la posibilidad de vivir. Entonces, sí me siento un privilegiado en ese sentido y agradezco haber podido experimentar todo esto. Pero bueno, en una cabeza competitiva y no conformista, la realidad es que me cuesta encontrar, decir, o sea, como les decía antes, se terminó convirtiendo mucho más mi carrera en el desafío de reinventarme, de volver de lesiones, de jugar con dolor, de esto y lo otro, que decir, qué lindo llegué al objetivo que tenía, siendo 100% sincero. Después, obviamente con cassette y para no, para que ninguno se enoje y diga, se queja y le fue re bien. Sí, uno estuvo buenísimo. Si Miro puede representar a mi país, que era... no importa qué nivel, ya es representar a tu país, tener 2 o 3 camisetas de Argentina. Estaba viendo justo acá un dato de color. Al final, no sé si ahí el partido con Fiji no tenés número de Puma. Claro, es verdad. Porque en esa época el partido sudamericano, creo que ahora también, con Chile y con Uruguay te daba cap, y a mí me llamaban para el tercero, que era Fiji, que no daba cap. Así que, bueno, y ahora el de los Lions da cap. No, me parece que no dio cap, no dio cap. Eso es tremendo porque jugás en el principal, en Irlanda. No, Bernasconi se lo dieron. No dio cap porque me acuerdo que están hablando ahí de Boris Beckner. De Boris Beckner que no contaba, pero ¿qué te importa el cap si entró, le ganaste a los British Lions, ¿no? Sí, Claro, sí. Bueno, ahí era lo que decíamos de las LAR, lo que decías vos, Tigre, de cómo pasás de jugar 6 meses profesional a nivel Latinoamérica, y cómo después los jugadores están preparados para estar en el máximo nivel que se puede estar y viajar a Irlanda y jugar contra los British Lions, que debe ser, junto a los All Blacks, los mejores equipos del mundo, sin lugar a dudas. Caso justo a Picardo, que le tocó ser 12 titular, enfrentándose al primer centro de Irlanda y al centro de Escocia. Digamos, qué preparado mental y físicamente tenés que estar para pasar de jugar contra una franquicia de Paraguay o de Uruguay y de ahí tomarte un avión y jugar contra el combinado de las Islas Británicas, ¿no? Tremendo. Sí, pero además que pienso yo, a la hora de armar tu currículum rugbyístico para salir a venderte, debe garpar, ¿no? El número de Puma, o sea, no sé si también te abre otras puertas o es simplemente un número y decir, bueno, estoy en el listado. Si mal no recuerdo, en esa época te habilitaba para jugar en Inglaterra. Obviamente en Premiership como lo más alto, pero también en las segundas categorías. Sin ocupar cupo de extranjero. Por 18 meses creo que no ocupaba cupo, genial. y eso estaba bueno. Pero sí, lógicamente, primero un poco de ego personal, decir, claro, bueno, la foto en el currículum, fui así, con la de los Pumas. Con todo el tiempo que invertí. Claro, y después, lógico, el currículum miran eso, o sea, realmente, salvo el primer nivel, hay pocos clubes que realmente saben dónde jugaste, que vieron videos tuyos, o sí vieron poco, pero no es que ya que le llega juego en los Pumas, bueno, ya suma. Y bueno, estamos acá en Pucará, ¿no? Y aquí ahora. Y hablando siempre. Y después ya vamos a dejar, ¿no? De hacerles preguntas y vamos a empezar a echar un poco más. A dar un cierre. Pero un cierre, pero digo, esa presión que sentiste muchas veces por ser el bueno, por ser el capitán, por ser el argentino que venía con nombre, ¿la sentís ahora en Pucará? ¿Sentís? Porque yo he escuchado mucho, mirá que volvió Brian, mirá que te tenemos a Brian para la segunda ronda. Ojalá que no, para nosotros, pero bueno. Claro. Yo creo que lo de la presión se incrementa con los años mucho más, pero no por un tema de lo que hiciste, sino que vos también personalmente sos más consciente y te sentís capaz menos capaz físicamente o menos a nivel. Así que sí, hay, pero la realidad es que uno trata de... O sea,
Lo que sí laburé mucho en estos últimos años fue el aprender a aceptar más el error, que antes era como que me caía en el error. O sea, siempre me caí mucho en el primera patada de la raza, y va a ser siempre muy, o sea, es muy común que si haces un error repetir al toque. Si lo ven a nivel internacional pasa mucho que no sé, el 10 que agarró una patada, capaz la salida la pifia, o la siguiente patada la patea directa afuera, si prestan atención, los que son buenos no repiten. O sea, bueno, como el famoso ejemplo Nadal, que cada saque es un punto nuevo, bueno, eso lo... Memoria de pez se llama eso. Dice que de cualquier error es olvidarse, mente en blanco y arrancar de cero de vuelta. Exactamente. Pero sí, la presión, ansiedad, son muchos años, qué sé yo. Sí, un poquito sí. Ya, sí, además ya tenés la hinchada de Puca ahí, poco la patada, también. ya hay otra presión. No sé, eso siempre Siempre cuando entrenaba, o cuando entreno patadas, siempre en las últimas 2 o 3 patadas, como que me imagino que estoy en una situación de partido. Y esta capaz me juega en contra en algún momento, ¿eh? Pero la que más nervioso me ponía, o la que más me requería más concentración, era penal en la 1 de Puca bajo los palos. Es la que tenés que meter sí o sí. Esa decir, bueno, estás. Porque si no, en el tercer tiempo te putean todo. Para ganar abajo los palos en la 1. Si erras esta, y bueno, así Sí. Y si te toca una patada al final, si la metés lo mandás al descenso de San Evano. ¿Qué haces? ¿La mandás por el medio de los postes o pensás en tus amigos? Depende que pase con Puca si hay que ganar. Vos como profesional deberías decir yo tengo que meter o no. Y bueno, pero yo sí, creo que acá, lo que va a pensar en nosotros en el momento de decir... Yo pienso en mis hermanos. Lo que vamos a tratar acá es de que se saquen el cassette, así que Sí, por Brian, eso, me gustó. Hay que ganar siempre. Pero si no estás jugando por nada, ¿no? Decir, bueno, pará, estoy en el sexto puesto, no tengo nada, lo mando a San Evano a la vez y me la pateo afuera. Claro. Bueno, listo. Por Queda ejemplo, grabado. ya lo tenemos grabado. Queda grabado por si acaso. Listo. Igual lo importante es lo que pase. No, bueno, sí, eso sí, ni hablar. Bueno, vamos llegando al fin, ¿no? Vamos llegando al fin. Quería recordarle a la gente que está viendo acá nuestras redes sociales, nuestros usuarios de redes sociales, estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube. Le pedimos por favor que se suscriban al canal, nos empiecen a seguir. Me siento un streamer. No, además nos metimos de lleno en la charla, nos olvidamos de toda la cosa que teníamos que decir del YouTube. Por eso, mira, acá me hace cara a Maurito y dice, sí, bueno, la verdad que nos enganchamos. Antes de cerrar. Estuvo bien, ¿no? Eso es un buen indicio, pero bueno, no quería dejar de... Si quiero venir al próximo, puedo venir como... Estás más que invitado, podemos... Te diría que hay que charlar de contrato, vamos a ver 1 más 1 quizás. Dinero no hay acá, dinero no hay. Bueno, no pasa nada. Mirá que es como en Italia, los 0 cada vez son menos. Claro, capaz el laburo que me quería dar el Pardo. Capaz está acá. Capaz que venís por acá, Sí, tenés que ponerla. Se ha cumplido. ¿Estás para quedarte? Yo estoy para quedarme, La verdad ¿Están para que se quede? Sí. Ya, bueno, entonces te damos le damos la bienvenida. Bienvenida Me tengo que tener oficial. una remera negra, ¿no? Para... Sí. Sin saberlo, debe ser por un tema de peso. estético. Por un tema estético. Vamos a hacerlo estético. Remarcar de nuevo las redes sociales ahí en la transmisión, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Que nos sigan, por favor. Es un proyecto que está empezando. Obviamente veremos hasta dónde nos depara, pero nada, todo está hecho a pulmón. De nuevo con el trabajo de Willy y de Maurito detrás de cámara. Agradecemos también de Tommy, a Adrián Lualdi, que nos prestó las instalaciones. Pedimos a todos, invitamos a que nos sigan. Esperemos que disfruten. Que nos sigan y participen, ¿no? Como decimos Totalmente, siempre, estamos arrancando. Esto es casero. Cualquier mano que nos pueden dar, si conozco acá, quiero conocer esta historia, tengo este contacto, bueno, los escuchamos, nos pueden mandar cualquier mensaje en Instagram, vamos a estar ahí. Y nada, feliz, la verdad que gracias a los tres por este momento, por concretar este proyecto que veníamos charlando y bueno, ¿qué les pareció? No, la verdad que yo personalmente lo disfruté bastante. Obviamente las instalaciones ayudan, tener micrófono, retorno, productor, todo. La verdad que empezamos en la Grande Liga, digamos. Sí. Así que nada, muy contento, creo que estuvimos a la altura, salió un programa muy bueno, una charla amena. También veo unas camisetas acá. No vamos a poner presión acá, pero bueno, para armar un pequeño museo ahí atrás de Brian, que vemos unos estantes. Sí, no sé si estoy para probármela ahora. No es para vos, sino que es para el museo, para que quede acá, para la colección, una camiseta de Brian, no sé si querrás decir. No, más que nada felicitarlos por todo, por la producción, por animarse a hacerlo. Sigo los streamings que hacen de cómo comentan los partidos y vi
la mejora o cómo fueron creciendo, y la verdad que bueno, muy contento de estar acá, de poder venir, y el traje Y ahora de ser parte. una de Verona para el Mirá que Mostremos la cámara. no muestres el número porque no muestres el número. Pero para que tengan ahí para. ¿Por qué el número no que es? ¿El 22? Y bueno, porque juega de Loco. suplente. Y tenemos también una de la Azzurra también que se puede mostrar. ¿La querés mostrar? ¿La de Italia? Esta vieja, esta para. Muy buena. Para que haya algo, un recuerdo Tremenda. de Italia. Está linda, me La gusta. mostramos. Esta para museo, esa. Está linda. ¿Se sabe el jugador que la usó? Esa Campagnaro, me parece. A 13. Segundo Bueno, seno. y va ya para que- el museo. Ya vamos a empezar a tirar nombres, ¿no? Ahora que tenemos acá que te sumás, vamos a utilizar tu Y ahí hay que ver si profesionalismo, a ver si podemos meter a algún amigo. Nachito Brex, obviamente lo vamos a estar llamando. Desde ya. Chico está dentro. Ya está. confirmado ese. No tiene escapatoria, hay que ver cuando lo agarramos Lo acá. comprometemos al aire. Como... A ver cuándo lo agarramos acá en Buenos Aires. Y si no, vamos a Tulón. Vamos. Oh, sería lindo, ¿eh? Eso estaría bastante mejor, la verdad. ¿Quién te dice? ¿Quién te se dice? sabe? Paso a paso, ¿no? Uno nunca sabe. Piano piano se va lontano, como se dice allá en Italia. Exactamente. Así que bueno, agradecerle a todos y nos vemos en el próximo episodio 2, que ya bueno, va a venir con nuevas sorpresas, nuevos invitados. Estén atentos a las redes, que Atento. ahí publicamos todo, las novedades del Estaremos programa. un poco más sueltos, pasamos el primer Fundamental. programa, veremos los errores, que anduvimos bien y bueno, esperemos estar mucho mejor para el próximo. Listo, ¿no? ¿Se cortó? Sí,